Hola Belardo, ¿cómo te va? Como cada semana acompañándolos, y creo que es un tema que ya hemos hablado muy rápidamente, hemos tocado en algunas de nuestras columnas anteriores, pero a partir de lo que ha ocurrido el pasado domingo con las elecciones para legisladores de la ciudad de Buenos Aires, por la trascendencia que tiene Buenos Aires, por lo que significa Buenos Aires, por la repercusión mediática, por todo lo que allí acontece, cómo repercute en el resto del país. Digo, a partir de las elecciones del pasado domingo en esta ciudad, hay un tema que me gustaría volver a tocar y que me parece que es un dato preocupante que nos está marcando esta realidad de 2025. En las distintas elecciones que se venían llevando adelante en la provincia de Santa Fe para constituyentes y legisladores, en Salta, San Luis, Jujuy, Chaco para legisladores provinciales, en todas, y en esta también en la ciudad de Buenos Aires, hay un común denominador, y es la escasa, digo escasa en función de lo que fue históricamente, participación ciudadana en los comicios. Seguramente los comicios legislativos de medio término no son los más atractivos, no eligen cargos ejecutivos y muchas veces esto potencia un poco la apatía ciudadana. Pero cuando vemos los guarismos, donde en todas estas elecciones que te señalé, la que más participación tuvo apenas roza el 60% del padrón de habilitados y habilitadas para poder sufragar, está hablando de un síntoma preocupante y que tiene que ver, me parece a mí, con lo que hoy significa para buena parte de los argentinos y las argentinas, especialmente los más jóvenes, una democracia que tras 40 años seguramente tiene muchas más deudas que concreciones, especialmente en cuestiones vinculadas a la economía, a resolverle los problemas, a satisfacer las necesidades básicas de muchísimos compatriotas que no ven como algo valioso, lamentablemente, la democracia. Y yo decía, cuando miramos estos datos, son sumamente preocupantes. En 2001, cuando la crisis más terrible que ha vivido nuestro país en términos económicos y sociales, la participación en las legislativas de ese año rondó el 75% del padrón electoral. Hoy estamos hablando de un abrupto descenso donde en muchos lugares apenas roza la mitad de los habilitados para sufragar son quienes efectivamente concurren a las urnas. A eso hay que sumarle el voto nulo, el voto en blanco, que no alcanza en algunos lugares niveles muy altos, se mantiene más o menos en una constante, pero en algunos de estos distritos ha llegado al 7 al 8%, lo cual habla de el hastío de la gente con una democracia que seguramente no ven como valiosa, y también la incapacidad de encontrar propuestas de distintos lugares del ámbito político y del espectro ideológico que puedan satisfacer sus necesidades y que puedan servirle a la mayoría de los argentinos y argentinas como para imaginar un futuro posible. Así que me parece que esto es un llamado de atención para la dirigencia, no solamente política, sino también social y sectorial, de empezar a replantearse las herramientas, las metodologías y las propuestas, porque si no, esto nos lleva a una preocupante deriva que seguramente va a poner en cuestión el sistema. Y sobre esto, dos perlitas que me parecen interesantes para pensarla y que grafican el momento que estamos viviendo. El mismo lunes posterior a
esta elección en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tal vez la más significativa en términos no solamente cuantitativos, sino de trascendencia política. En el Senado, un par de legisladoras oficialistas presentó como propuesta, seguramente que tiene que ver con las internas políticas, pero profundamente alejada de las necesidades de los bonaerenses, que vienen de soportar lluvias e inundaciones históricas en Zárate, Campana, Salto, estos lugares que hemos visto por los medios también este fin de semana. Pero decía, presentaron una propuesta para volver a permitir la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, algo que seguramente a la inmensa mayoría de los bonaerenses le interesa muy poco, directamente no le interesa. Y por otro lado, algunas encuestas hablan de que al menos 1 de cada 4 argentinos, y este número crece entre los sub-30, es decir, los menores de 30, realmente no ven como valioso la vida en democracia y estarían dispuestos a vivir bajo regímenes autoritarios si es que esto les resolvieran sus problemas más acuciantes, que son los que tienen en la cotidianeidad y que tienen que ver con su economía y con su nivel de vida. Así que me parece que esto que vimos de la escasa participación, digo, 1 de cada 2 personas eligen no votar en estas elecciones que se van sucediendo a lo largo de 2025, digo, este dato preocupante debe ser de una vez por todas tomado por nuestros representantes, por quienes son parte de las fuerzas políticas, de las fuerzas sectoriales, de quienes tienen algún nivel de responsabilidad en nuestra sociedad, y pensar fundamentalmente en dotar a esta democracia de propuestas, de herramientas y de metodologías para que volvamos a creer que la democracia realmente no es solo la forma de vida que elegimos para ir a votar cada tanto nuestros representantes, sino que tiene que ver con la cotidianeidad y que seguramente debe transformarse nuevamente en algo valioso para los argentinos y las argentinas que evidentemente no lo ven hoy de esta manera. Así que me parecía interesante, Abelardo, volver a discutir estas cosas y volver a sentar esta mirada que expresa la preocupación de quienes creemos efectivamente que la vida en democracia no puede ser negociada y mucho menos puede ser menospreciada.